nosotros en oración. Una iglesia que ora es una iglesia que está visionando a favor de cambios. ¿Cuántos esperan cambios? Quiero ver las manos arriba. Gloria al Señor. Así que tiene la oportunidad usted que está en los medios, ya sea en las redes sociales, a través de CTNI, a través de la aplicación Apóstol Wanda Rolón, usted puede escribir su petición, aprovechar esta plataforma de oración para poder orar con usted. Nos pondremos de acuerdo y según y conforme establece la palabra de Dios, cuando dos o más se reúnan a orar, Dios lo hará. Aleluya, hay un Dios hará que nos espera hoy. Así que aproveche todo aquel que está en las redes sociales y en las plataformas para escribir su oración, porque queremos orar con usted. No está solo, no está sola. Hay una iglesia parada en la brecha a favor suyo, a favor de Puerto Rico y a favor de las naciones. Como les mencioné, nuestro apóstol Wanda Rolón y nuestro apóstol Pablo Ortega por 40 años están ejerciendo un ministerio pastoral que ha bendecido a Toalta, a Puerto Rico y se extiende también a las naciones. Y damos gracias a Dios por eso. Queremos comenzar desde la oportunidad de poder presentar a Dios este servicio o esta celebración de oración. Vamos a presentar a Dios este servicio. Le voy a pedir a mi hermana Migdalia que pase por acá para orar y orar a Dios por la presentación de este servicio. Hay ese microfonito por ahí, si me ayuda hermana Migdalia. Gloria al Señor, que ya tiene audio. Mientras usted puede estar de pie con nosotros hasta donde resista. Sí. Sacúdase de ese frío que... Ese frío que hace que nos acomodemos un poco y de repente vamos a conectarnos con este servicio. Nuestra hermana Migdalia ora al Señor y hace una invocación. Padre eterno, bueno y poderoso, en esta hora te damos las gracias por habernos guardado y habernos traído a tu templo para adorarte y exaltarte. Te pedimos que traigas con bien a los hermanos que se dirigen con el mismo propósito de exaltarte, de alabarte, de buscar tu rostro para clamar, para que las almas vengan a los pies de Cristo. Padre, te presentamos a nuestros apóstoles, generales de guerra para este tiempo y de frente al 2023, donde es año de avivamiento, y te presento, Señor, a los pastores, a los líderes, a los miembros que día a día se fajan, Señor, por la obra, para agradarte a ti y para que las almas lleguen una a una a tus pies. Sabemos, Señor, que estamos listos para recibir la cosecha que viene para esta casa, para nosotros poder adiestrarlos con el amor que tú has puesto en nuestros corazones, porque de eso se trata, de santidad, de un corazón limpio. Ayúdanos a modelarte, ayúdanos a engalanar tu palabra, tu evangelio, Señor, para este tiempo. Ayúdanos a permanecer en la senda antigua, que cuando nos vean a todos y a cada uno de nosotros digan: ahí está Cristo, ahí vive Cristo, ahí es que yo quiero caminar también. Yo quiero ese gozo, yo quiero esa paz, yo quiero ese amor que emana de ti. Yo te lo voy a presentar, se llama Jesucristo. Gracias. El que nos llamó y nos rompió las cadenas. Te damos gracias, gloria y honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Una sus Amén. Manos para aplaudir. Siempre que alguien especial llega, usted se alegra. Vamos, aplauda la presencia de Dios. Y siempre en esta dinámica no solamente oramos, intercedemos, sino que también cantamos y adoramos al Señor. Y para eso recibimos al grupo Regeneración adorando al Señor con nosotros. Cantemos juntos. Yo te busco, yo te busco, ruego mi corazón. Yo te busco,
recibe mi adoración.
Gracias, Jesús. Hay lugares que han sacado al Espíritu Santo de sus programas, pero aquí lo anhelamos. ¿Dónde están los que no anhelan? ¿Dónde están los que aplauden su presencia y decimos desde ya: te anhelo, te necesito, te anhelo, te necesito, te anhelo, te necesito? Alguien ahí en su casa dice: te anhelo, te necesito. Ucabazonga, rabasueta, rabasama, rabajayama. Demos gracias a Dios. Le pido a mi hermana Marlandi que pase por acá, una de nuestras intercesoras de la casa, y que pueda orar por nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Ellos oran por nosotros. Ellos están a la brecha por nosotros. Ellos tienen los pies en las aguas de la bendición. Alguien alabe al Señor, aleluya. Y a nosotros nos toca cubrirles a ellos en oración, nuestra hermana Marlandi. Gloria a tu nombre, Jesús. Te doy gracias, Señor. Y en el día de hoy, no sé cuántos vieron una foto de el día que compartimos nuestra fiesta de Navidad, donde estaba nuestro apóstol con una sonrisa y las bandejas sirviéndonos. Y esa es ella. La gente que habla de ella y dice cosas, realmente no han conocido su corazón, y son gente que nunca han compartido con ella, que no conocen su corazón. Y esa foto reflejaba la felicidad que a ella le da realmente servir, porque ella tiene un corazón de servidora. Eso es lo que a ella le gusta: servirle a las personas, servirle al pueblo, servirle a la comunidad, ser de bendición para otras personas. Y otra cosa que me recordó a mi apóstol es que todos saben lo de la copa, ¿no? Quien ganó fue Argentina, pero a mí me ministró y me trajo a memoria mi apóstol, y quiero compartir esto con ustedes. Una persona escribió que ellos ganaron porque los que formaban el equipo reconocieron a Messi como líder y le honraron y querían jugar con él, que anteriormente no había pasado. Tú lo leíste, ¿verdad? Porque no querían jugar con él, no lo honraban, no lo respetaban, Migdalia. Y eso pasa a veces en nuestro entorno de iglesia. Cuando nosotros aprendemos a honrar, nos pueden llevar al éxito de la copa, de lo que realmente nosotros necesitamos, de estar con las personas correctas. Porque me impresionaba, porque en la foto los que estaban parte del equipo de él, todos lo admiraban y eran niños que crecieron admirándolo, y entonces formaron parte de un equipo y llevaron a la nación a que todo el mundo los reconocieran a ellos como los mejores del mundo. Así que si en la honra, en la unidad, en el deseo de trabajar en equipo, unos atletas lo pueden lograr, cuánto más nosotros como cristianos, que queramos trabajar en equipo, que reconozcamos: tú eres bueno en esto, tú eres bueno en lo otro. Si nos unimos, yo respeto, te necesito aquí porque vamos a ganar. Y nosotros los cristianos queremos ganar las armas, queremos mantenernos unidos, pues tenemos que honrarnos, respetar
a nuestros líderes y a los que están a nuestro lado para ser unos buenos ganadores, que en la palabra, el lenguaje espiritual sería más que vencedores. Gloria a tu nombre, Jesús. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por nuestros apóstoles. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has depositado en ellos, pero más, Señor, por la obediencia, porque muchos piden escuchar tu voz, pero ¿de qué vale escuchar tu voz si cuando lo escuchas dudas o almacenas, lo guardas, no lo haces por el temor, por el qué dirán, Señor? Así que te doy gracias, Señor, por la vida de ella, por la obediencia, que no importando, Señor, el qué dirán, ella sigue adelante con la antorcha encendida, marcando el camino, Señor, para que todos lleguen a conocerte. Oh, Señor, en esta hora, Padre Santo, yo te pido que tú le fortalezcas, Padre amado, porque ella ha conocido que tú eres su fortaleza. Ella se esconde en ti, ella sabe, Señor, esconderse bajo tus alas, Señor. Pero en esta hora, Señor, nosotros como ovejas, orando, Señor, por nuestros apóstoles, velando también por ellos, Señor, levantamos un muro y antemuro, Señor, donde el enemigo no puede entrar, donde el enemigo no se puede filtrar para crear desánimo, Señor. En esta hora, Padre Santo, declaramos más salud, declaramos bendición, declaramos que lo que ella ha dicho, Señor, se cumplirá como tu profeta, como tu hija, porque está en tu voluntad, Padre amado. Oh, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hemos, Señor, pronto, Padre Santo, de ver, Señor, y disfrutar con ella, Señor, así como ella ora por nosotros, por ver respuestas a nuestras oraciones. Señor, desde ya te presento su agenda, la agenda del 2023, Padre amado. Oh, Señor, sus viajes, Señor, y todo lo que tenga que hacer para seguir estableciendo reino, para ir en avanzada, Señor. Te doy gracias, Señor, por las estrategias que le das, Padre Santo, y sigue renovándola, Señor, sigue renovándola cada día, Padre amado. Te damos gracias por la vida de ella, te damos gracias por la vida del pastor Pablo, Señor, que siempre están unidos y que nos sirven de ejemplo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque ellos, Señor, han sabido ver, Señor, en cada persona como tú nos ves, Padre amado, reconocer en cada uno, Señor, oh Padre amado, lo que puede hacer ante tu presencia, Señor. Te doy gracias porque cada día, Señor, nos traen alimentos frescos, Señor, nos traen a pastos frescos y nos hacen descansar, creyendo, Señor, en que el tiempo de los milagros no ha pasado, porque reconocemos el milagro de la vida de ella, Señor, y te damos gracias, Señor. Seguimos declarando salud y larga vida, Padre Santo, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar, porque es hermosa la heredad que nos ha tocado, Padre amado. Gracias, Señor, porque estuvo en su mente, Señor, y hoy nos sentamos, Padre Santo, donde fue su fe, Padre amado. Así que, Señor, la unción empieza por la cabeza, pero baja, Señor, baja sobre cada uno de los que están aquí, Señor, presentes y conectados a través de las redes, Señor. Oh, Padre amado, la fe viene por el oír, Padre amado. Así que todos los que están escuchando estas palabras, todos los que pueden escuchar mi voz, Señor, yo te pido que su fe sea aumentada, Señor, porque esto es casa de Dios, puerta del cielo, Padre amado, donde se aumenta nuestra fe para que vayamos a conquistar, Señor, las almas y los sueños de cada uno, Señor. Que ninguno, Señor, se muera sin haber realizado sus sueños, Padre amado, porque en ti se puede, porque ella nos ha modelado, Señor, que sí se puede, Señor. Que nadie deje de soñar, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ellos, Padre amado. Bendecimos todo el equipo que esté bajo su cobertura y su cuidado, pastorados, líderes, Padre amado, para que trabajen en unidad, Señor, para que trabajen en el amor, Padre amado, que nos distingue por ser tus hijos, Señor, y sigamos estableciendo, Señor, tu reino, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, Señor, y quedan sellados, Padre amado, donde el enemigo no los puede tocar, Señor. Cordón de 3 dobleces
establece, Señor. Hay fuego alrededor de ellos, Señor. Todo comentario y toda palabra de maldición es cortada en el nombre de Jesús y no puede prosperar, porque ningún alma forjada contra ellos prosperará, Señor. Declaramos bendición, Señor, así como ella declara sobre nosotros, Señor, que lo mejor está por venir, Señor, y con expectativa, Señor, que todavía quedan días, el año no ha terminado, Señor, y declaro que ella verá también sus sueños realizados. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor, los bendecimos. Gracias, Señor, por nuestra apóstol Wanda Rolón y por su amado esposo, el pastor Pablo Ortega, Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor. Ser igual, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Alguien puede bendecir a Dios. Gracias, Pastor Ramón. Regeneración. Es la importancia de que cada mañana usted y yo podamos siempre mantenernos dando la visita en la mesa del alfarero. Alguien dice amén, aleluya, para que Él remueva de nosotros todo aquello que está en exceso, que Dios no lo necesita para nuestro propósito, y en sustitución pueda añadir lo que sí nos hace falta. Renuévame, Señor Jesús. Alguien repite con sus labios, renuévame, Señor Jesús. Así que en esta hora hermosa hay una oración importante que debemos añadir en este mes de diciembre. Les recordamos a los que están sintonizándonos, esto es las incidencias de la celebración de oración de los lunes en la noche aquí en la Senda Antigua, Barrio Piñas, Toa Alta, la plataforma de oración que tiene el Ministerio de la Senda Antigua y nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Y quiero que la pastora Nélida pase por acá, si me ayuda hermano Juan a darle el micrófono, porque escuche bien, vamos a orar por esta temporada de Navidad. A nosotros nos toca orar, dicen alguien amén. A la iglesia le toca orar. La gente está de celebración, de lo que le llaman holgorio, pero la iglesia ora. Alguien dice amén. Y vamos a orar para que de alguna manera podamos atar las manos de los criminales, para que podamos ponerle un cese y un desista, y que sea una temporada donde la familia pueda disfrutar y se pueda unir aún más. Le pido a mi pastora amada Nélida que pueda orar, por favor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Esta época sí es de celebración. Sabemos que el Emanuel vino para estar con nosotros, nuestro Salvador. Y claro que estamos contentos y celebrando esa gran victoria de Jesús para salvarnos para vida eterna. Y estuve hace unos días en una agencia gubernamental y me estuvo curioso que tenían en una esquina un adorno de esos inflables y decía la verdadera Navidad, y el inflable era el niñito Jesús con José y con María. Y yo, qué hermoso. Gloria a Dios, porque sí reconocemos, hay muchos que reconocemos al Emanuel con nosotros y es lo que celebramos, nuestra victoria con el Emanuel, Dios con nosotros. Un hijo nos fue dado, aleluya, y el principado sobre sus hombros, Padre Santo. Y en esta hora nos ponemos en acuerdo para que se celebre el nacimiento de nuestro Salvador y poder compartir en familia, ¿verdad? Hace tiempo, por todos los eventos que han estado sucediendo, que mire, quieren botar como dice, las puertas por la ventana, ¿verdad? Porque hace tiempo que la familia no se ha podido reunir en coinonía, en abrazos, en expresiones de amor. Y este año lo vamos a hacer, mira, con todo. ¡Aleluya! Vamos a celebrar esta Navidad y vamos a declarar que no va a haber ningún incidente y no se va a perder más una vida. Que venga la conciencia, el temor de Dios a cada uno, ¿verdad? De aquellos que tienen en sus mentes planificado cualquier evento que traiga destrucción. Amén, nos ponemos en acuerdo. Padre Santo y Padre bueno, Dios eterno, tú eres el incomparable, tú eres el único, no hay otro como tú, Dios incomparable, oh, y el Dios impactante. Desatamos la palabra, Señor, sobre cada uno de tus hijos y sobre cada uno de aquellos
Señor, que se han determinado celebrar, Señor, esta temporada de Navidad, que lo que significa es el nacimiento del Salvador de este mundo. Padre, impacta la vida, Señor, de todos y cada uno de mi país, Puerto Rico, Señor, que no se quede ni uno, Padre, el temor tuyo descienda, impactando corazones, impactando la vida, Señor, para que sean libres, para que sean salvos y para que puedan celebrar junto con nosotros lo que ya hemos, Señor, recibido, Señor, a tu Hijo como Salvador nuestro, juntamente con nosotros celebrar la Navidad, Padre. En esta hora damos y reprendemos el espíritu de muerte en las calles de mi país. Se seca hasta la raíz, se seca hasta la raíz. Tiene que retroceder, Señor, de donde vino, que vuelva, Señor, en el nombre de Jesús, y ni una bala al aire, Señor, que tiemble la mano de aquel que tenga un arma, Señor, y que desista, Padre, de tirar, Señor, esos tiros al aire, para que ningún inocente, Señor,
sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Aleluya. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, gloria de fuerza y poder. Todo mi ser, todo lo que soy, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Sí, Señor. Honra y poder, majestad, sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Canto con gozo. Canta al Señor toda la creación. Alguien se une a cantar. Honra y poder, majestad, sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, sí, Señor, incomparables promesas me das, 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 incomparables promesas
me das, incomparables promesas me das, Señor. Dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, siga aplaudiendo, alabarle por sus proezas, siga aplaudiendo, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, siga aplaudiendo, vamos, siga aplaudiendo, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, amarabasanda, kibarabasayama, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, senda antigua, todo lo que respire, alaba, vamos, alguien tiene que alabarlo, aleluya, oh, qué presencia, vamos, Junior, vamos a darle otra vuelta, vamos Junior, wow, el apóstol Wanda Rolón resumió el Salmo 150 hace años, lo resumió y te dice alaba, y te dice alaba, y te dice alaba, y le dice a las naciones alaba, y le dice al hombre alaba, y vamos incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, son incomparables, miles de promesas, son miles, Rey de Gloria, alguien celebra que son miles, que son miles, al Señor toda la creación, honra y poder, majestad, oye, al Rey, montes caerán y el mar rugirá al sonar. Dios mío, Dios mío, dos personas y denle un abrazo y díganle son incomparables sus promesas, vamos, muévase, dígale a alguien son incomparables sus promesas, dígale a alguien son incomparables sus promesas, vamos, muévase, dígaselo a alguien, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor. muy Gracias fuerte, por tus promesas, Señor. vaya donde tres personas, Aleluya. vaya donde tres y dígale incomparables sus promesas y abrácelo. Y abrace a tres personas y dígale incomparables sus promesas sobre ti. A alguien le digo en Panamá, a alguien le digo en donde quiera que llegue esta señal, a alguien le digo en Honduras, a alguien le digo en Chile, incomparables sus promesas sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu finanza. Estamos caminando sobre una palabra, sobre alguien tiene que alabar a Dios, sobre sus promesas que son incomparables. Servimos al Dios Todopoderoso y, como decía la pastora Nelly ahorita, al Dios impactante. ¡Alguien alaba a Dios! ¡Wow! ¡Qué ambiente! ¡Qué ambiente poderoso! Quiero que mi amado líder de los diáconos
Juan Ureña pase por acá. Ujieres pendiente ahora. Porque quiero que él ore por la salvación de las almas. Amén. Hermanos, esa oración funciona. Nos unimos con mi hermano Ureña. Amén, amén, amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu hermosa presencia. Y yo creo que realmente el Espíritu Santo necesita un aplauso. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Definitivamente la presencia está bien hermosa. Es un tema muy importante. Yo necesito que usted se ponga en acuerdo conmigo, pero en acuerdo de verdad, no es de mentira, ¿ok? Así que estamos en una época donde todo es holgorio, donde todo es algarabía, donde todo es fiesta, donde todo es chévere. Pero también hay una parte donde hay una población que está allá afuera que necesita. Una población que está atada. Una población que está en depresión, ataques de pánico, trancado en sus casas, sin familia, envuelto en las drogas, envuelto en el alcohol, envuelto en un sinnúmero de cosas. Así que por esas almas vamos a orar. ¿Y sabe qué? Por estas que están aquí, vamos a orar también. Así que en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo y reclamamos estas almas, estas vidas para Cristo. Amén. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias por este remanente, Padre, que ha decidido pararse en la brecha. Que hemos llegado aquí en esta noche, Padre, creyendo que algo tú vas a hacer o que algo tú estás haciendo ya, Padre. Estamos, mire, Padre Santo, orando por la salvación, por esas almas que están allá afuera, Padre, que están en los confines de la tierra escondidos. Padre Santo, esas almas que están ahora sumergidas en la depresión, esas almas que están sumergidas, Padre, en el alcohol, esas almas que están sumergidas ahora en la drogadicción, o esas almas que están sumergidas en el adulterio, o esas almas que están aquí en esta cruz, que han puesto la foto aquí creyendo que esas almas van a llegar. Oh, yo creo grandemente que todos nosotros tenemos algo en común. Y es que tenemos el poder del Espíritu Santo. Y ¿sabes algo? El Señor te dio poder y autoridad en la boca para declarar, para atar y desatar cosas aquí en la tierra. Y nosotros estamos creyendo. ¿Sabe qué? Estamos creyendo que esta iglesia han dicho que se va a llenar. ¿Y sabe qué? Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero esas almas que estamos orando ahora van a llegar aquí. Y si usted lo cree conmigo, den un aplauso. Vamos, activado, activado. Vamos arriba, vamos arriba. Padre Santo, te pedimos en esta hora que tu ruá, que tu soplo, Padre, oh, se pasee por el norte, se pasee por el sur, se pasee por el este y por el oeste. Oh, Padre Santo, yo declaro que esas almas que están atadas, que esas almas que están sumergidas, oh, Padre, tú tocas el corazón en esta hora. Enviamos ese soplo tuyo en esta hora, Padre, que tú los toques en donde están en esta hora, Padre Santo, que tú los inquietes, Padre, que tú los amaques, Padre Santo, que hay un rompimiento ahora, Padre Santo, oh, aleluya. Y Padre Santo, que alguien se le aparezca y le hable de ti, oh, que tenga un encuentro contigo en el cuarto, que tenga un encuentro contigo en el carro, que tenga un encuentro contigo en la escalera, en el caserío, oh, Padre Santo, ya en el punto de droga, donde va a cambiar, que cuando llegue no tenga que retroceder. Oh, Padre Santo, esas almas vienen, esas almas vienen, esas almas vienen en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la misión de esta casa. Eso. Porque esa es la primera asignación de esta casa. Las almas. Y sabe que yo le invito a usted en su trabajo, en el supermercado, en la farmacia, en el parking, allá afuera, en la cafetería, o alguien se te va a aparecer en el frente. Es tiempo de que tú abras tu boca, es tiempo de que tú sueltes lo que Dios ha depositado. Aquí siempre nos están dando, mire, churrasco, nos están dando filete miñón. ¿Y qué estamos haciendo con lo que nos están dando? Oh, nos estamos poniendo gordos. Tenemos que soltar eso que Dios nos está dando. Aleluya. Las almas vienen y nosotros lo creemos y nos paramos en la brecha por ellas en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, diga un fuerte amén. Aleluya. Poderoso, aleluya. Señale
Esto es una casa profética. Señale esas 3 puertas y declare: por ahí entrarán, por ahí entrarán. Señale las 3, por ahí entrarán, por ahí entrarán. En el nombre de Jesús. Le pido a mi hermano Juan y a mi hermana Michelle que ambos pasen. Vamos a orar por las familias. Quiero que mi hermana Michelle, que mi hermano Juan comience orando por los jóvenes y los niños, y mi hermana Michelle luego ora por las Déboras y los sacerdotes. Adelante, mis hermanos. Ahora sí. Señor, te damos gracias por esta hermosa presencia. Y quedan apenas 2 semanas para que acabe el año 2022, Señor Jesús. Y esta iglesia ha creído, Padre Santo, por milagros. Ha creído, Señor Jesús, por provisiones. Y en esta hora, Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo creo tu palabra, Señor Jesús. Aquí hay muchos, Padre Santo, que están morando bajo la sombra, Padre Santo, bajo la sombra de tu presencia. Y tienen oraciones sobre jóvenes, tienen oraciones sobre niños, Padre Santo, sobre sus hijos, Señor Jesús. Aquí hay madres que han doblado sus rodillas. Aquí hay padres, Padre Santo, que han venido clamando. De hecho, hoy, en esta noche, hay madres y hay padres que tienen oraciones por sus hijos. Porque sus hijos regresen a ti, Padre Santo. Porque sus hijos tengan un encuentro real contigo. Dice tu palabra: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esta hora, Señor Jesús, declaramos y bendecimos los niños del mundo, pero sobre todo los niños de esta isla, la isla del Cordero, porque esta es una isla bendita, Señor Jesús. Declaramos que tú los cuidas, Padre Santo. Declaramos, Señor Jesús, sobre la juventud de Puerto Rico, Espíritu Santo de Dios. Un avivamiento como nunca antes, que ellos te busquen, que tengan un encuentro contigo, que tú te les reveles en su habitación, Padre Santo, y que ellos tornen su mirada a ti. Declaramos, Señor Jesús, que tú los libras, Padre Santo. No importa, Señor Jesús, quién sea la droga, sea la depresión, sea el suicidio. En esta hora declaramos, Señor Jesús, que la juventud de mi Puerto Rico tiene un encuentro poderoso contigo, y tú los cuidas, tú los proteges, y declaramos que tú los vas a traer, Señor Jesús, a esta casa, y vamos a escuchar sus testimonios poderosos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Si se lo va a dar fuerte, déselo al Señor en esta noche. Damos gloria y honra al Señor en esta hora, ¿verdad que sí? Vamos a orar por las Déboras y los sacerdotes. Y en Jueces nos dice: hasta que yo, Débora, me levanté. O sea, quiere decir que hubo un cambio de postura. Se tuvo que poner sobre sus pies. Y junto con Barak, en acuerdo, como vamos a orar en esta hora, fueron a buscar esa victoria que el Señor les iba a entregar. Pero tenemos que decidirnos y proponernos a tener un cambio de postura. Lo que vamos a hacer en esta hora, vamos a orar por cada una de esas Déboras y por cada uno de esos sacerdotes. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Señor, sabemos que tú eres, Padre, el que trae un cambio a nuestra mente, que tú eres el que logra esa metanoia, Señor amado, para que nosotras podamos ponernos sobre nuestros pies. Señor amado, para que haya ese cambio de postura. Señor, yo te pido por cada Débora, que seas tú revelándotele en esta hora, que seas tú visitando a cada mujer que se encuentra afligida, Padre, que seas tú levantando sus brazos, renovando sus fuerzas. Señor, que tú le des la sabiduría a cada mujer, Padre, para que pueda dirigir su hogar. Señor amado, y si tiene un sacerdote a su lado, puedan estar en acuerdo, Padre, para que esa mujer pueda verse como tú la ves, como tú la creaste, Señor amado, con la identidad correcta, Padre, porque la mujer sabia edifica su casa. Señor amado, yo declaro que en esta hora hay mujeres sabias. Señor, yo envío la palabra en esta hora a cada hogar. Señor amado, yo te presento a los sacerdotes. Padre, los sacerdotes han querido ser atacados, su identidad, cómo se ven. Padre, pero ya tú los formaste. Tú le diste la identidad correcta, Padre. Son la cabeza de cada hogar. Y yo declaro sobre ellos, Señor amado, tu cobertura. Padre, que tú pones en sus corazones hambre y sed de ti.
que cada Débora y cada sacerdote se levantan en las madrugadas a buscar tu presencia, a ser llenos de tu Espíritu Santo, porque solo así, Señor amado, podrán levantar familias sanas, saludables, cimentadas en tu palabra. Los atamos y los ligamos a ti en esta hora, Padre. Únelos como cordón de tres dobleces. Dale nueva fuerza, Señor amado. Cancelamos en esta hora todo ataque del enemigo contra la familia. Le damos una orden en el nombre de Jesús y tiene que retroceder. En el nombre de Jesús enviamos la palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús está hecho, Jesús. Escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces, Señor, mi camino, Jesús, puedo confiar en ti. Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Yo quiero estar. Gracias, Padre. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces, Señor, mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me
Gracias, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. gracias, Padre. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Dios mío, gracias. Alguien tiene que percibir este ambiente del cual hablaba mi hermano Ureña ahorita. En esta hora sentí del Señor vino como una flecha, como un rayo a mi espíritu. Una orden directa para orar por la salud mental de Puerto Rico. ¿Cuántos se unen conmigo a orar? Y quiero pedirle a mi hermana Zulma que por favor pase por acá. Vamos a orar por la salud mental. Mi madre trabajó en eso. Yo también trabajé en eso y sé lo que es ese tipo de condición, pero también conozco y reconozco que Jesús tiene poder por encima de todas estas enfermedades. ¿Cuántos están de acuerdo? Le pido a mi hermano Dandy que se acerque para luego de mi hermana Zulma orar por salud mental. Mi hermano Dandy Cruz estará orando por los pastores y misioneros, y ahí vamos a incluir también a nuestra misionera Ivette y al Ministerio de Misiones de la Casa. Mi hermana Zulma, gracias. Amado Padre Celestial, tu palabra dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amado Padre, en el poder del acuerdo, venimos con una asignación especial enviada por tu Espíritu y hablamos de espíritu a espíritu al pueblo de Puerto Rico. Hablamos de espíritu a espíritu a la mente de todas las personas que en este momento se encuentran atadas por el enemigo. Oh Jehová, atadas por la depresión, por la tristeza, por la bipolaridad, por la esquizofrenia, por toda enfermedad mental, Jehová. Oh Padre, mira, espíritu de suicidio, ahora desde este altar poderoso enviamos una palabra de libertad, enviamos una palabra de cese y desista. Oye, tú que ahora mismo lo estás pensando, ahora mismo, oye, Tarabaya, tú, mira, tú que estás aquí, que lo estás viendo, tú que me estás escuchando, ahora mismo yo envío una palabra, y esa idea que has tenido todo el día rondando tu cabeza y tu mente, preparando, haciendo planes, y no te ha salido, buscando la manera de ejecutarlo. Chataraya. Lo cancelamos ahora en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra de libertad, enviamos una palabra de cese y desista. Oye, el Espíritu de Dios te está hablando. Dios te ama, Dios te está buscando, Dios te necesita, Dios te trae de nuevo a su altar. Vas a volver a sus brazos. Él te está esperando con los brazos abiertos. No lo hagas, desiste, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Espíritu de suicidio, yo te cancelo ahora. Yo te estoy hablando en el poder del Espíritu Santo. Yo te estoy hablando ahora del cielo y estoy enviando una palabra y estoy enviando una orden. Oh Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias donde quiera que te encuentres. Donde quiera que te encuentres en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Oye el Espíritu de Dios, porque es ahora. Para y desiste ahora. Tu familia te necesita, tu casa te necesita, tu pueblo te necesita. Oh Espíritu de Dios. Y me estás mostrando a alguien en el gobierno. Esa idea sale de tu mente y de tu corazón
Ahora, en el nombre de Jesús, esas cadenas se rompen por el poder. La palabra dice que la unción pudre el yugo. Eso se rompe ahora. Padre, métete en cada hogar de Puerto Rico. Restablece el sacerdocio. Une, Padre, cada padre a su hijo y cada hijo a su padre, como establece tu palabra, Jehová. Padre, mira, pon un corazón nuevo en cada persona. Padre, mira a los niños de Puerto Rico. Yo te pido de manera especial paz. Padre, mira las ansiedades. Echa fuera toda ansiedad. Echa fuera toda ansiedad. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos, porque ya Él venció al mundo. Dios es más grande que cada problema. Dios es más grande que cada situación. Dios es más grande que cada mentira. Oh, Padre, mira los deambulantes. Mira las personas que están en las cárceles. Mira los que están atados, Padre. Mira los que un día como hoy, Padre, ya acercándose la Navidad, no saben a dónde van, no saben a dónde ir, no saben qué hacer, no saben a quién acercarse. Acércate a Jesús, acércate a Jesús, acércate a Jesús. Oh, tu luz te alumbra en este momento. Padre, mira tu luz. Cubre todo Puerto Rico, tu manto poderoso, tu espíritu cubre esta isla, norte, sur, este y oeste, cubierta por tu amor, cubierta por tu presencia. ¿A dónde iremos si no es a ti, Padre? ¿A dónde nos podemos esconder? Si vamos a lo alto, ahí estás tú, y si vamos a lo bajo, ahí estás tú, Padre. Llena toda necesidad, llena todo vacío. Todas las tinieblas tienen que huir cuando la luz de Jesús llega. Las tinieblas tienen que retroceder, tienen que retroceder. Queremos un Puerto Rico libre, queremos un gobierno libre, queremos los mandatarios libres, queremos comisionada de Washington libre, queremos el sistema ejecutivo, judicial, legislativo libre, Padre Santo, lleno de tu gloria, lleno de tu poder, que tu reino se establezca, no solamente en el gobierno, Padre, sino en la empresa privada, en las escuelas, Jehová, donde se comienza en la raíz. Padre, cancelamos todo espíritu contrario a ti, todo espíritu, Padre, que no va con tu palabra. Oh Espíritu Santo, gracias, gracias. Y esta noche, Señor, si alguna persona que en este lugar se dio cita y tiene algún pensamiento de lo que hemos hablado, esta noche, Jehová, es libre, libre en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios Todopoderoso, te damos por esta maravillosa noche, Señor, y la oportunidad de estar aquí, Señor. En esta noche nos paramos en la brecha, Señor, por los pastores, por los ministros, Señor. Nos paramos en la brecha, Señor, por los misioneros, Padre Rey Celestial. Primero te presentamos sus vidas, sus mentes, sus corazones, Señor. Te pedimos que aquellos que le falten la fuerza, Dios Todopoderoso, en este momento, que estén luchando, Padre Rey Celestial, para sacar su congregación hacia adelante, Señor. Las familias, Padre Rey Celestial. Te pedimos que sean las fuerzas añadidas, Señor, Padre Rey Celestial. Te pedimos por aquellos ministros, Dios Todopoderoso, que llevan tu palabra, que se levantan cada día, Señor, para impactar otras vidas, Señor, otras almas, Padre. Te pido una unción fresca sobre ellos, Padre, para cuando lleven la palabra, sea una palabra con de nuevo, con fuerza, Señor, para que puedan cambiar las mentes y los corazones, Señor, por medio de tu palabra. Te presento, Señor, a los misioneros, Padre. Te pido que le añada fuerza, Señor. Te pido, Padre Celestial, que le añada sabiduría, inteligencia, Padre, y sobre todo a ellos, Señor, un oído afinado para que vayan a los sitios que tú quieres que vayan, donde está la necesidad, Padre. Yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de ellos, Señor, pidiéndote, Dios Todopoderoso, que tengan un encuentro contigo más fuerte, Padre, tanto los misioneros como los pastores, como los ministros, Señor, para que aprendan a escuchar tu voz, Señor, más profundamente, Señor, para que cumplan los anhelos de tu corazón, Padre, y de la misma manera, Señor, sabemos que las peticiones de sus corazones serán contestadas, Señor. Yo te presento a cada familia representada, Señor, en ellos, Señor, Padre Celestial, pidiéndote que cualquier necesidad, Padre, cualquier cosa que
les pueda faltar, Señor, tanto en lo económico, en lo familiar, Padre, en todas las áreas de su vida, Señor, puedan ser llenas, Señor, de la misma manera que ellos se encargan de tus negocios, Señor, aquí en la tierra, Señor. Yo sé que tú te vas a encargar de los de ellos, Padre. Te pido por aquellos que le han menguado la fe, Dios Todopoderoso, para que en esta noche, Padre Rey Celestial, su fe sea restaurada, Señor, para que sus emociones no sean mayor que su fe, Señor, para que sus ojos no les mientan, Señor, y ellos puedan verte en el Espíritu, Señor, que no se dejen llevar por nada de lo que puedan estar viendo de frente, Señor, sino que sepan que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú estás con ellos como poderoso gigante, Señor. Yo te pido, Padre Rey Celestial, que en esta noche, Señor, que en esto que queda del año, Padre, año de cumplimiento, Señor, los ministros, Señor, Padre, los pastores, Señor, los misioneros, Padre, tengan un encuentro contigo como nunca antes, sabiendo que falta más, Señor, que hay más de parte tuya, Padre Rey Celestial, que no están solos, Señor, que hay gente que les va a subir las manos, Padre, que no están solos, Padre, que son amados, que son queridos, que son necesitados, que no importa cómo vean la congregación en la iglesia, que sepan, Señor, que cuando están haciendo tu asignación, tu misión, tu mandato, tú los vas a respaldar, Padre Rey Celestial, y habrá cumplimiento, Señor, habrá liberación, sanaciones y restauraciones, Señor, sabiendo que están haciendo la obra aquí en la tierra, que es de parte tuya. En el nombre de Jesús, Padre, te los hemos presentado. Amén y amén. Amén. Diga amén y aplauda. Gloria al Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Puede sentarse unos cortos minutos. Ya estamos continuando en esto que es la celebración de oración. Acá en la Senda Antigua, usted puede seguir escribiendo, lo han hecho algunos hermanos de Centroamérica, de Estados Unidos, a través de Apóstol Wanda Rolón. También puede llamar al teléfono que le sale ahí en pantalla, 787-730-5880. Mi hermana Luz está en los teléfonos. Hay alguien más que puede tomar su llamada. Tenemos gente que puede orar por usted también ahí en esa línea telefónica. Así que siéntase en la libertad y en la confianza de marcar ese teléfono que respira vida para usted, que respira bendición para usted. Y en esta hora tan maravillosa queremos también resaltar brevemente lo que habla Filipenses, capítulo 3, verso 13 en adelante. Dice allí, aprovechando que estamos en un cierre de año, en un mes de cierre de año, dice allí: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Y luego dice: pero una cosa hago, olvidando, diga conmigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana que se ha parado en la brecha para orar e interceder, Señor, por la adoración, Señor amado. Pero en este momento presentamos esta tu palabra para que pueda bendecirnos una vez más, porque ella ya es bendita, pero bendícela en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, diga amén conmigo. Es interesante cuando vemos a el apóstol Pablo poder referirse rápidamente e insistentemente a nosotros, a ese grupo, pero automáticamente también a nosotros como la iglesia. Nos habla hermanos. Esto denota que necesitamos atender ese renglón, todos los que están interesados en ver cuál herramienta va ahora a preparar el apóstol Pablo para bendecir a la iglesia, para edificar a la iglesia. Recordando que Pablo, de alguna manera u otra, es un ingeniero en la formación de la iglesia. Y se dirige a nosotros y nos dice: hermanos, le está hablando a usted y me está hablando a mí. En su deseo y en su anhelo de seguir formando y de seguir dando la forma que amerita el cuerpo de Cristo, Él tiene algo que decirnos. Y nos dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Así que el apóstol Pablo nos habla en este momento con una madurez absoluta,
con una pureza de espíritu poderosa, para que nosotros pudiéramos entender que aún Él, habiendo alcanzado tantas cosas en Dios, habiendo ya logrado tantos éxitos, nosotros quizás con 1%, con algún 10% de lo que haya podido haber logrado nuestro amado apóstol Pablo, hubiese sido suficiente para tantos de nosotros. Es por eso que admiramos la obra de Jesús, y siempre se habla de Jesús, de Pedro y de Pablo. Desde niño yo estoy escuchando que esos son los 3 top en cuanto a la admiración de la iglesia. Sin embargo, él con tantos éxitos, habiendo pasado tantas cosas, incluso similares a lo que fue la vida de Jesús, en azotes, en naufragios, en calabozos, en cadenas, aún con todo y esto, él dice: yo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y muchos con el 5% o quizás el 3% de lo que logró el apóstol Pablo se creen la última Coca-Cola del desierto y no llegan a Maví. Alaba, gloria al Señor. Entonces usted se tiene que bajar del caballo, se tiene que bajarle 2, como se dice en Puerto Rico. Tiene que entender que aquí, si hay alguien que se va a exaltar, es al nombre de Jesucristo. Alguien que pueda exaltar a Jesucristo conmigo. Por eso él dice: yo no he hecho nada. De hecho, la Biblia dice que nosotros hicimos lo necesario. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia nos dice que por tanto y más que hagamos, solo hemos hecho lo necesario. Y esa es la madurez con la que nos está hablando el apóstol Pablo, que con todo lo que había hecho, él dice: no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Él nos está diciendo: no hay perfeccionismo en mí. No me vean absolutamente perfectos. Aunque sí fuimos llamados a imitarlo, imitar su fe, imitar su entrega, imitar su pasión por las almas, imitar el no rendirse, todo eso se imita. Pero también él dice: no soy perfecto, no lo he alcanzado todo. Alguien que pueda bendecir al Señor aquí conmigo hoy. Pero una cosa hago, diga conmigo: una cosa hago. Repítalo por favor: una cosa hago. Tenemos que concentrarnos en una cosa a la vez. Amados hermanos, es bueno tener metas, establecer estructuras, me gusta eso, organizarnos. Pero mire a su vecino y dígale una cosa a la vez. Vamos, dígaselo a un vecino, a una vecina. Una cosa a la vez. Vamos a bregar una cosa a la vez. Vamos a bregar por etapas. Alguien que alabe al Señor. En una construcción de un edificio, todo es por etapa. Pues se comienza con la zapata, con el cimiento. Luego se crean columnas, luego se tira un techo, luego se van a las terminaciones, luego se va a la plomería, y todos tienen una etapa para trabajar. No se comienza con la electricidad, no se comienza con la plomería, no, todo es por etapa. Y así mismo en la estructura que nosotros debemos llevar, entender que todo es por etapa, que todo es paso a paso, que vamos a establecer metas, pero a esas metas hay que establecerle un orden. A su nombre damos gloria. Una cosa hago. ¿Y qué hizo? ¿Y qué importante era? Cuando él habla con nosotros, sus hermanos, nos dice: yo lo que hice fue olvidar todo lo que quedó atrás. Alguien tiene que gritar un amén, gloria al Señor. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, lo que dejé atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Vamos, alguien haga ese ejercicio, sonda arriba. Oiga, qué lindo se ve la iglesia, haga ese ejercicio, extendiéndome. Vamos, mueve ese hombro derecho para el frente, haga eso, gloria al Señor, extendiéndome a lo que está delante. Hay algo que Dios tiene para ti y no está atrás. Hay algo que Dios tiene para ti y no está al lado derecho. Hay algo que Dios tiene para ti y no está al lado izquierdo. Lo que Dios tiene para ti, está al frente. Extiéndete. Alguien que grite aquí hoy.
Es al frente, mi hermana hermosa. Es al frente. ¿Cuántos alaban al Señor? Que el Dios que yo le sirvo es un Dios de avanzada. Que no hace nada. Lo único que Dios hace con el pasado, le voy a decir por la Biblia lo que Él hace. Él sí hace algo con el pasado. Lo lanza al fondo del mar. Alaba, alma mía, al Señor. Toma tus pecados y los lanza al fondo de la mar. Y luego dice algo que me encanta, que me encanta, que me encanta. Para nunca más acordarse de ellos. O sea que de lo que Dios ya se olvidó, tú no tienes por qué recordarlo. Te lo quiero repetir, por favor. De lo que ya Dios se olvidó, tú no tienes por qué recordarlo. Vamos, muévale el hombro a 3 vecinos y dígale, ya se olvidó de su pasado, ya se olvidó de tu pasado. Dígaselo a 3 vecinos, ya Él se olvidó de tu pasado. Pass away, se acabó. Grita conmigo, se acabó. Olvidando lo que queda atrás. El enemigo, Satanás, y el infierno, y su estómago, alábalo, gloria al Señor. Es experto en recordarte tu pasado. Y te sienta en esa silla. Y ahí trata de que tú te recuerdes y te trae a la memoria. Y sería bueno que tú le recuerdes a Él su futuro. Sería bueno que seas tú el que cuando Él te quiera sentar en la silla de los acusados para que te sientas mal del pasado, de lo que hiciste, de lo que cometiste, que te levantes de la silla y lo sientes a Él y le puedas decir, lo que yo sí sé es que tú no tienes oportunidades y que yo me voy a encontrar cara a cara con Jesús. Alguien vino a celebrar. Dígamele a su vecino, no te recuerdes de lo que ya Dios se olvidó. Vamos, dígaselo a un vecino. Se lo digo a alguien a través de las redes, a alguien a través de la televisión. No te recuerdes de lo que ya Dios se olvidó. Olvidando ciertamente. Por eso yo uso tanto esa palabra ciertamente. La voy a escuchar en mis prédicas siempre. Me la copié de Pablo porque en lo que no se hereda se copia. Y extendiéndome a lo que está adelante. Significa que Pablo había puesto su mano en el arado. Y el que pone su mano en el arado no torna su mirada atrás. Alguien dice amén. El coro lo dice, alguien lo recuerda. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado. Y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado. Y algún día recompensa tú tendrás. ¿Dónde están los que están seguros de su recompensa? El pasado no te va a recompensar. Pero de frente tienes una recompensa de gloria. Tiene el distintivo el arado. Los que han estado en el campo. A ver, alguien se crió en el campo, pero con trabajo y todo de campo. A ver, manos arriba. Muy bien. Bernardo también la levantó. Muy bien. Yo también trabajé algo en el campo y también hice ese ejercicio varias veces del arado. El arado no tiene reversa. Diga gloria a Dios. Porque los bueyes no tienen reversa. El buey va a ir hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. Y por eso usted tiene que ser experto en dirigir siempre hacia el frente. Y ya que has puesto la mano en el arado, dígale a su vecino, no tornes su mirada hacia atrás. Dígaselo, no tornes tu mirada hacia atrás. Yo prosigo la meta. Cuando habla de prosigo, habla de un presente. Así que estamos renuentes contra todo aquel que hable del concilio Abba. Yo ayunaba, yo oraba, alaba, yo ministraba. No, sálgase de ahí
y entre al de ahora, en el aquí y en el ahora. Yo hago, yo ayuno, yo busco, yo oro. Alguien diga amén. Prosigo la meta debido a que Pablo se dio cuenta de que aún no había llegado, solo había una opción abierta para él. Él debía proseguir. Tengo que proseguir. Alguien se une conmigo a esa declaración. Dígalo conmigo, tengo que proseguir. Vamos, dígalo. No hay vuelta atrás. Avanzando, enfoque. Necesitamos una avanzada. Y para la avanzada necesitamos un enfoque para saber a dónde nos direccionamos. Para no ir a un lado ni a otro extremo o no coger curvas, sino que ir rectos al propósito de Dios. Se van preparando mis hermanos de regeneración al premio del supremo llamamiento. Corona de vida. Necesito que alguien lo grite conmigo. Corona de vida. El principio de todo esto comenzó. Todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo fabuloso de esto es que esa cruz te la van a cambiar por una corona de vida. Te la van a cambiar por una corona de vida. Te la van a cambiar por una corona de vida. Te la van a cambiar por corona de vida. Llegaremos al cielo y te dirán, dame tu cruz y toma tu corona. Alguien que se ponga de pie para celebrar y diga, corona de vida. ¡Woohoo! Te cambiará la cruz por una corona de vida eterna. En Cristo Jesús, lo dijo al final, es en Cristo, es my God Almighty God, es escondido en Él. Dígale a 5 personas, escóndete en Él, escóndete en Él. Bajo sus alas estarás seguro, bajo su sombra estarás seguro. Junior, nos fuimos con regeneración. Cantemos a su nombre que ya casi nos vamos. Adoremos al Señor. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Cristo ofrece de vida una corona, hay que buscarla con ayuno y oración, olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón, olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Traiga su mejor ofrenda. En el nombre de Jesús oramos para que Dios bendiga al dador alegre. Dios le multiplica el 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Traiga su mejor ofrenda. Y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Cristo ofrece de vida una corona, hay que ganarla con ayuno y oración, olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón, olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Gracias a todos los que nos sintonizaron a través de CTNI, a través de Apóstol Juan Darrón, a través de las redes sociales. Gracias por haber sintonizado. Nos vemos este viernes. Hay una fiesta en la senda. No se la pierda. No se la pierda. Le esperamos el viernes. Entre ahí a internet, alaba.org, alaba.org, para que sepa todo lo que tenemos en el mes de diciembre. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a